Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta: Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo: Levántate, coge al niño y a su madre y vuélvete a Israel. Ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Se levantó, cogió al niño y a su madre y volvió a Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas, que se llamaría Nazareno. Palabra del Señor. Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Es el llamado que ha hecho Dios. En Jesús está llamando a todos los hijos, a todos nosotros que somos sus hijos. Por eso Jesús se ha encarnado. ¿Para qué? Para reparar en el Padre nuestras desobediencias, para devolvernos a nosotros la dignidad perdida, la imagen y semejanza que se ha ido empañando por el pecado, por nuestra voluntad humana. Jesús la repara y nos devuelve nuevamente al Padre. Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Que salgamos de Egipto significa salir de donde estamos, de un mundo que está fuera del plan de Dios, de un mundo que no conoce la voluntad del Padre Celestial, de un mundo que vive conforme a la voluntad humana. Pues Dios nos llama para que salgamos de ese mundo, que es el mundo de las pasiones, de los placeres, el mundo del pecado, el mundo de la voluntad humana, para entrar en su voluntad. Y es hermoso cómo aparece la figura de José, como aquel que custodia el camino hacia la casa del Padre. José y María son los custodios, son los padres protectores. Si eso lo pudiéramos entender, ellos atienden el llamado de Dios, conocen esa voluntad del Padre Celestial y nos llevan por el camino de la obediencia a Dios. María, la obediente total y perfectamente. José al principio dudó. Cuando vio a María encinta, él dudó y quiso repudiarla en secreto. Quiso hacer su propia voluntad, pero interviene la voluntad de Dios. Y entonces José empieza a comprender qué es lo que quiere Dios y se vuelve fiel instrumento, fiel custodio de la voluntad del Padre Celestial. Y por eso custodia y protege a María y a Jesús. Y por eso es obediente a la voz del ángel que una y otra vez en sueños le da el medio, le da a conocer cuál es la voluntad del Padre Celestial. Y él de inmediato se despierta y de inmediato da cumplimiento al querer de Dios, a la voluntad de Dios. Él nos ayuda a que nos despertamos, a que podamos dar cumplimiento de inmediato a lo que quiere Dios en nosotros, a lo que quiere Dios en la iglesia. Esta Sagrada Familia es entonces la imagen de una familia y la imagen de la humanidad
en cuanto a su relación con Dios. ¿Cómo tiene que ser esa relación con Dios? Hay que volver a Israel, hay que volver a Nazaret, es decir, hay que volver a casa. Y nuestra casa es el corazón del Padre Celestial. Y José y María serán los custodios y los protectores de nosotros en este camino hacia la voluntad del Padre Celestial. Por eso tenemos que meditar estas verdades de la divina voluntad y pedir de parte de ellos intercesión. María, la maestra, que nos lo enseñe, y José, que nos proteja para que nada ni nadie nos roben estas verdades, porque son estas verdades de la divina voluntad las que nos van a regresar nuevamente a casa, las que nos van a sacar de un estado de Egipto, es decir, un estado mundano, un estado de la voluntad humana, hacia el estado divino, es decir, hacia el estado de la voluntad de Dios. Una voluntad de Dios que es un reino que ya está decretado y que Dios tiene listo y preparado para su iglesia. Dichosos aquellos que estén atentos para dejarse guiar por María y por José, por este camino, por este conocimiento de estas verdades que nos conducirán nuevamente a la casa del cielo. Que la Sagrada Familia, Jesús, María y José, nos preserven y nos guarde. Guarde y proteja el alma nuestra. María, tú eres la Madre de Dios. Tú eres la Reina de este reino. En ti está toda la voluntad del Padre Celestial. ¿Cómo pudiste vivir ese reino en tu corazón, en todo tu ser? Y por eso Jesús no extrañó su cielo, su casa, porque en ti encontró ese cielo y esa casa donde Él vivía con el Padre, con el Espíritu Santo y con todos los bienaventurados. Haz que en nosotros también se edifique este cielo para que Jesús pueda morar totalmente en nuestras almas. Y la única manera es conociendo y viviendo en su voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.